Imperio del Terror. Advertencia. Las historias que aquí se narran fueron contadas por personas que aseguran haber sido los protagonistas directos o haber conocido a las personas que les sucedieron tales hechos. No se pretende con estos relatos convencer a nadie de la veracidad de los mismos, sino únicamente compartir con ustedes estas historias. En cualquier caso, espero que se asusten. Siempre tuve la vocación. Desde niño lo sentí. Era algo que me llamaba, que me gritaba incluso. Yo sabía todo lo que implicaba, pero quería hacerlo, dedicarme a ello. Es claro que mi familia era muy católica. Desde niño se me enseñó a rezar, amar a Dios, saber de sus enseñanzas y compartir su palabra. También desde adolescente me di cuenta que había muchas cosas que me gustaban de la religión católica, muchas enseñanzas que deben de ser puestas en práctica y otras que pueden dañar mucho. No entré al seminario menor, pues aunque mis padres eran muy católicos y habían ayudado en gran medida a mi devoción y conocimiento de Dios, querían que me pensara bien el ser sacerdote, si en verdad sentía el llamado, y porque soy hijo único. Yo era el mayor de 5 hermanas, y la verdad es que mi padre quería descendencia del único varón. Es por eso que entré al seminario siendo ya mayor de edad. Ellos no estaban convencidos del todo, querían que me esperara más tiempo. Yo, en cambio, no veía la hora de empezar a estudiar, y así fue. El primer año fue un periodo de prueba, en el que los encargados buscan cualquier señal de falta de verdadera devoción para ir poniendo trabas a los estudiantes. Con muchos, sucedió que no tenían una verdadera vocación o que solo estaban escapando de algún problema de afuera. Las dificultades y temas eran variados, y diario nos hacían cuestionarnos si de verdad queríamos ser sacerdotes, pues nos recordaban lo difícil que era la vida de servir a Dios y al prójimo. Había otro tipo de problemas por los que te podrían correr del seminario, y eran las tendencias homosexuales que pudieran tener los compañeros. Como dije antes, creo que la religión tiene muchos puntos buenos, y también algunos que no lo son. Estos prejuicios, por ejemplo, me parecían algo mal, pues Dios repudia el pecado, no al pecador, y si ellos querían dedicarle su vida a Dios, aun con esas tendencias, siempre que no llevaran acciones en contra de los votos del sacerdocio, no deberían de correrlos. Eso pensaba yo, y lo decía porque yo era uno de ellos. Era algo que supe desde niño, y nunca lo vi como un pecado o algo malo, menos si yo quería dedicar mi vida al Creador y a servir a mi prójimo. Pero esto siempre fue un problema, siempre que me visualizaba como sacerdote, y estando en el seminario, vivía con un miedo constante de que me corrieran por algo que yo no podía cambiar. Hay que decirlo como es, solo corrían a los seminaristas o estudiantes que tenían muy marcadas dichas tendencias, pues había profesores o sacerdotes ya de muchos años que eran homosexuales, y se les salían ciertos ademanes cuando interactuaban con ellos. Yo y algunos de mis compañeros nos dábamos cuenta de ello. Continué mi formación. Se debe llevar un año propedéutico o introductorio y después continuar con los estudios para la licenciatura en filosofía. Cada día era una prueba constante, donde te evaluaban cada aspecto y sobre todo que la vocación fuera real. Vi desfilar a muchos compañeros por diversas causas y temía que me sucediera algo similar. Sin embargo, tenía de las mejores calificaciones. Llegado cierto tiempo, los estudiantes debíamos asistir en alguna parroquia. Eso es parte de nuestra formación. En esos días fue un sacerdote. Este iba cada cierto tiempo, como cada 6 meses más o menos. Se entrevistaba con los superiores, se quedaba un par de días y se encargaba de dar una charla a los nuevos seminaristas. Uno de los sacerdotes que estaban encargados de los seminaristas nunca estuvo convencido de mi vocación. A veces temía que de alguna manera supiera mi secreto. Así que una tarde me mandó a hablar a su oficina. Estaba acompañado del otro sacerdote, que estaba a punto de regresarse a su parroquia. La vocación no solo se trata de sacar buenas calificaciones, sino de servir y entender las funciones de un sacerdote. Hemos decidido que acompañarás al Padre Valencia a su parroquia y servirás en lo que él te diga. Fueron las palabras de mi maestro. No sé por qué me tenía tanta manía, si yo era un buen estudiante, y sin ganas de ser vanidoso, uno de los mejores en las calificaciones. La idea, lejos de preocuparme, me emocionó, y al día siguiente estaba de camino a la parroquia, que estaba a cargo del Padre Valencia. Fue un camino largo, aunque no incómodo, pues llegamos en el auto del Padre Valencia. No me dijeron que la parroquia estaría lejos,
aislada en un poblado. Eso no me importó. Yo obedecería con humildad y demostraría que esa era mi vocación. El padre me dio las instrucciones y tareas que debía realizar. 2 semanas de trabajo y después un fin de semana podría visitar a mi familia. Poco más de un mes había pasado, y yo llevaba mis tareas con obediencia. El padre era un sacerdote serio, de unos 50 años más o menos, y hasta ese momento no habíamos tenido dificultad alguna. Mis compañeros habían pensado que esto era un premio, por mi dedicación, pues aún no estaba en los tiempos para ser llevado a una parroquia. Pero esto era solo una prueba. De manera irregular, el padre me permitió ir con mi familia unos días entre semana. Él salió en la mañana, me encomendó a hacer mis tareas, cerrar la iglesia e irme con mi familia. Hice todo eso, menos lo último. Me quedé en la parroquia, en el cuarto que se me había asignado. Estaba muy enfermo, así que me quedé. Tomé la medicina que me recomendó el doctor y me dormí toda la tarde, despertando en la noche. Cuando me desperté, estaba un poco mareado, con dolor de garganta y cabeza. Vi la hora de reloj de mi pulsera y me tomé la dosis de medicina que debía. Me levanté para ir a comer algo, cuando escuché ruidos que venían de la iglesia. Tal vez el padre Valencia estuviera revisando algo, pensé. Entré despacio a la iglesia, esto debido a los mareos y el malestar. De pronto, vi al padre Valencia. Estaba en el altar, teniendo encuentro carnal con una mujer. Estaban los dos desnudos, untados de un líquido negro que les corría por el cuerpo. Me quedé paralizado ante la escena, y un terror me fue recorriendo cuando la mujer, que se veía una joven de no más de 20 años, empezaba a verse diferente, como si envejeciera poco a poco. El sacerdote también parecía cambiar de forma, como si se hiciera más grande. Yo me eché a correr a mi habitación, me temblaba el cuerpo, no sé si por la temperatura o por el miedo, y los pulsos iban a 1000 por hora. Me cubrí con las cobijas de mi cama y recé todas las oraciones que sabía, pidiendo a Dios que me protegiera. El efecto de las pastillas hizo que me volviera a dormir. Me desperté en la mañana. El padre Valencia estaba de pie junto a mi cama, observándome de lo más tranquilo. Yo al verlo, recordé lo ocurrido la noche anterior y sin quererlo dejé escapar un grito. «Tranquilícese, parece que hubiera visto al mismo chamuco», me dijo con una sonrisa en el rostro. «¿Se encuentra bien?» «No, padre, estoy enfermo. Desde ayer en la tarde me dispuse a dormir para poder recuperarme», le dije incorporándome de la cama. «Yo lo hacía en casa de sus padres. ¿Por qué no me avisó que se quedaría?» «No pude ir, me faltaban las fuerzas, por eso me quedé, y no me dio tiempo de avisarle. Pero ya estoy mejor. Ahorita mismo tomo todas mis cosas y me voy con mi familia. Por favor, levántese, y lo veo en mi oficina en unos minutos». Me ordenó y se salió de mi cuarto. Yo me levanté, me lavé la cara, los dientes, me tomé la medicina, preparé mis cosas para irme de ahí y fui a la oficina del padre. «Es usted un alumno muy brillante. Muchos de sus profesores creen que su vocación es verdadera», me dijo el padre después de haberme hecho entrar y de invitarme a tomar asiento. «Pero hay otros que no lo creen así. Hay otros que piensan que su entrada en el seminario no es más que un engaño que se hace a usted mismo para esconder algo. No hay nada que quiera más que ser sacerdote y servir. A los ojos de Dios no hay nada que esconder. Él nos ve a todos y sabe todo», le dije intentando aparentar seguridad. «Con ese comentario entiendo que usted es un ser perfecto, libre de pecado, ¿o qué intenta decir con esas palabras?» «No, padre, nada más lejos de la verdad. Nadie está libre de pecado, y como todos en este mundo, he cometido errores. Pero no hay ninguno que me pueda alejar de la vida del sacerdocio». El padre se levantó de su asiento y me miró fijo a los ojos. Me quería atravesar con la mirada, y se sentó en una silla junto a mí. «¿Está seguro que no hay impedimento alguno para que usted sea sacerdote? ¿Un secreto? ¿Alguna inclinación que vaya en contra del sacerdocio?» «No», le respondí sin poder mirarle a los ojos. Estaba muy nervioso, y él se dirigía como adivinando mi secreto, y como si ya supiera que yo también sabía su secreto. «¿Está usted seguro?», me preguntó mientras ponía su mano en mi pierna y la iba subiendo. Yo me puse de pie muy molesto y ofendido. Él me miraba con una cara de burla. «Mis acciones hablan por mí, padre, y no hay nada que se me pueda reprochar. Si me disculpa, necesito ir por mis cosas para poder visitar a mis padres». «No creo que sea conveniente que salga en este momento, no por su estado de enfermedad. Además lo voy a necesitar en la parroquia.
Después podrá pasar unos días con su familia. ¿Me está castigando por algo?, me pregunté sorprendido. No hay razón para hacerlo. No he hecho nada malo. ¿Sabe? Usted causa opiniones divididas. Algunos de los padres creen que puede ser un gran sacerdote. Otros, en cambio, dudan de que pueda entender, en su mayoría, lo que es el sacerdocio. Está aquí para disipar esas dudas. Y espero que tome las decisiones correctas, me dijo con una expresión que sentí repulsiva. Haré solo lo correcto, padre. El bien y el mal existen, y es deber de cada persona hacer lo correcto, le comenté con convicción. Eso espero, que haga lo correcto. Todos tenemos secretos, y todos somos pecadores, como usted lo acaba de decir. Yo también haré lo correcto. No mencionaré sus gustos e inclinaciones poco naturales. Lo miré sorprendido y por un momento no supe qué decir. Padre, yo no... Mentir es pecado, me interrumpió con expresión molesta. ¿Será capaz de negarlo frente a sus superiores? ¿Será capaz de mentir y jurar en vano? Yo solo negué con la cabeza, mirando al suelo y sin saber qué decir. Eso es todo. Ahora váyase a descansar a su recámara y a reflexionar. Yo salí de su oficina y me fui a mi habitación. La cabeza me retumbaba más fuerte que antes. Tenía mucho miedo de que me echaran por culpa del padre Valencia, pero mi conciencia me decía que debía decir lo que vi. Eso no era natural. No solo se trataba del encuentro carnal del padre y esa mujer. Había algo más perverso, incluso demoníaco. Por culpa del medicamento me quedé dormido. Desperté horas más tarde. Había pasado mucho tiempo. Ya era noche. Me enderecé y bebí un vaso de agua. Pensaba ponerme de pie cuando de entre las sombras apareció, poco a poco, una persona que se acercó a mí. Era un hombre joven y estaba desnudo. No dije ni hice nada. Me quedé paralizado. Él se acercó a mí y puso su mano en mi cuello para ir bajando poco a poco, acariciando mi cuerpo. Estuve a punto de ceder a la tentación. Sin embargo, una voz dentro de mí me advirtió de la trampa. Lo aparté y empecé a rezar en voz alta. El tipo cambió su expresión y su rostro. Ahora estaba de malas y desencajado. Cerré los ojos porque su mirada me aterró. Conforme rezaba, me comencé a calmar y de pronto me desperté en mi cama. Ya era de noche y al parecer todo había sido un sueño. Intenté levantarme, pero no pude. Estaba despierto, pero mis extremidades no se podían mover. Traté de tranquilizarme, intenté rezar, pero las oraciones se me olvidaban. Ya fuera de mi cuarto, alguien reía. Yo entendía perfectamente a qué se debían estos ataques. Dicen que cuando estás débil, de mente y cuerpo, el maligno puede tener más influencia sobre ti. Yo me encontraba enfermo, pero mi fe en ese momento me ayudó para liberarme. Sentí como esa pesadez se apartaba de mi cuerpo. Yo estaba bañado en sudor, como si hubiera corrido durante horas. Y con la calma de estar liberado, me desmayé o me quedé dormido, no lo sé exactamente. Al día siguiente estaba mejor, de salud física al menos, porque me atormentaban muchas cosas y acciones que tendría que hacer. Me di un baño y fui a ver al padre Valencia. ¿Está listo para continuar con sus deberes? ¿O qué piensa hacer?, me preguntó. Estoy listo, padre. Lo más importante para mí es llegar a ser sacerdote, y lo haré a pesar de todo. El padre estaba sorprendido por mi respuesta, pero satisfecho. Ese día el padre daba misa en la mañana, y después salía, no sé a dónde ni a qué. Me preguntaba en ese momento si el padre tenía una segunda vida, si cuando salía se encontraba tal vez con esa mujer. Nunca la había visto en misa, ni en el pueblo. Bueno, lo poco que salía al pueblo. En ese punto sabía que de no cooperar con el padre Valencia, este podría hacerme algo terrible. La visión de la noche anterior no era más que un intento de hacerme caer en tentación, y lo que siguió después, un intento de hacerme ceder al terror. Esto último más peligroso que lo primero. Por lo que de no querer cooperar con el padre, este buscaría atacarme de otras maneras mucho más fuertes. Yo tenía las llaves de todas las puertas de la iglesia. Había un juego, y este se me entregaba en las mañanas para mis deberes, y se las regresaba al padre Valencia en la noche. Tomé las llaves, cerré todo y fui al pueblo a sacar un juego de llaves. Las dejé encargadas en lo que hacía el mandado de la semana. No sé si fue paranoia mía o es que en verdad estaba pasando, pero cuando salí de la iglesia, había un perro sentado mirándome fijamente. No le presté atención, no hasta que vi que me siguió al mercado.
pero me seguía a la distancia, como vigilando, y sin querer que me diera cuenta. Ya sé que pudo ser solo un perro, pero sentía como me vigilaba. Un perro grande y negro. Hice las compras que debía. Pasé por mi juego de llaves y hablé con don Hugo, un señor que tenía un taxi. Después regresé a la iglesia. El perro ese me siguió todo el tiempo. Preparé la cena, esperé a que el padre Valencia llegara y recé pidiendo a Dios que me iluminara y sobre todo que me diera fuerzas para lo que seguía. El padre llegó a la hora esperada. Le entregué sus llaves y le serví la cena. Comimos en silencio como de costumbre, hasta que le pregunté: ¿quién era la mujer de esa noche? Pude ver cómo cambiaba mientras ustedes estaban haciendo eso. Le dije y el padre me miró muy irritado. No sé de qué estás hablando. Visiones extrañas, pensamientos de lujuria y mujeres que cambian de forma en un acto sexual. ¿No le parece que eso suena a una historia de un demente? Nadie le va a creer. Por el contrario, lo meterán en un manicomio, en caso de que se lo diga a alguien. No pienso decirle nada a nadie. Solo quiero saber qué pasa, padre. Y sobre qué estoy guardando silencio. Le expliqué intentando parecer calmado y despreocupado. Está guardando silencio para demostrar que es una persona inteligente. Así llegará a convertirse en sacerdote. Es lo único que debe saber. Y así nadie se enterará que usted es homosexual. Me dijo con una sonrisa burlona que me hizo enojar, pero debía tranquilizarme. Yo nunca he ofendido a Dios. Yo nunca he hecho... Lo sé, dijo interrumpiéndome. Se puso de pie y se acercó a mí. Sé que usted nunca ha tenido encuentro carnal. Hay muchas cosas que usted no sabe. Por pura casualidad usted llegó a esta parroquia. Y por pura casualidad vio lo que vio. Si es cierto lo que se dice, Dios tiene un plan para todos. Y tal vez este es el plan del Creador para usted. Es muy inteligente. Sus notas son altas al igual que su devoción, sus ganas de servicio. Pero hay muchas cosas que desconoce de la vida. Yo no soy su enemigo. Estoy aquí para enseñarle, instruirlo. Me consideran un sacerdote exigente. Si doy mi visto bueno hacia usted, todas las puertas se le abrirán. Pero necesito saber que está de mi lado. Mientras hablaba, puso su mano sobre mi pierna. Yo me puse en pie de un brinco. Lo estoy, padre, dije asintiendo con la cabeza. Me alegra escucharlo. Ya pondré a prueba su lealtad, me dijo con su mano acariciándome el hombro. El padre comenzó a bostezar y dijo que era hora de dormir. Me acompañó a mi habitación y me cerró con llave. Me quedé esperando tal vez 1 hora y media. Me levanté de mi cama y tomé mis cosas, mis 2 maletas, y tomé el juego de llaves que saqué en la mañana. Para ese momento el padre ya estaría muy dormido. Le había dado en la comida 3 de las pastillas que me recetaron cuando estuve enfermo y que causaban mucho sueño. Abrí mi puerta y saqué las maletas. Llegué al cuarto del padre y cerré con llave. No sé si en su cuarto guardaba el juego de llaves o lo dejaba en su despacho, pero por cualquier cosa, y esperando que no despertara hasta mañana, cerré su habitación con llave. Llegué al despacho y arranqué el teléfono. Le eché a mi maleta y me dirigí a la salida. Algo detrás de mí llamó mi atención. Era como si alguien me vigilaba, y de entre las sombras apareció el perro negro que había estado siguiéndome. Me miró hecho una furia. Enseñaba sus colmillos preparados para atacar. Yo permanecí quieto. Varios metros nos separaban. Intentaba no ser presa del pánico, pero el perro empezó a crecer. Se veía más grande, como un lobo, y fue entonces que, sin pensarlo, y con terror, me eché a correr lo más rápido que pude. La bestia fue a mi persecución. Con las maletas en la mano, no podía correr muy rápido. Si veía que hiciera lo que hiciera, me daría alcance, por lo que tenía que defenderme con algo. Llegué a la puerta de la salida. Solté mis maletas y miré a la bestia. Estaba ya muy cerca de mí. Esperé a que se acercara un poco más, y cuando estuvo a una distancia prudente, tomé unas veladoras con vaso que estaban junto a mí y le aventé la cera derretida en los ojos. La bestia dejó escapar un chillido, y antes de que reaccionara, con ambos vasos golpeé con todas mis fuerzas las orejas de esa bestia, que quedó aturdido. Eso me dio el tiempo suficiente para salir con mis maletas. Caminé media cuadra y encontré a don Hugo. Estaba fuera de su taxi fumando un cigarro. Pensé que tal vez no iba a salir, padre, me dijo el hombre cubierto con 2 chamarras que lo hacían ver sin cuello. Todavía no soy sacerdote, y no podía faltar, don Hugo. Tengo que regresar antes de que sea muy tarde.
Le había dicho a don Hugo que tenía una emergencia y que necesitaba que me regresara al seminario. Regateamos y al final llegamos a un acuerdo para que me llevara a esa hora. Tuve que meter mano de lo que tenía el padre guardado en su escritorio, pero esto era una emergencia, de vida o muerte. Nos subimos al automóvil y empezamos la marcha de regreso. Íbamos a buena velocidad, no había tráfico y llegaríamos en 2 o 3 horas a lo mucho. Todo iba normal, hasta que del espejo del copiloto pude ver algo que me heló la sangre y que no pude comprender. Una bola de fuego iba detrás de nosotros. Se veía a varios metros de distancia, pero nos seguía. Algo así no puede ser normal. Tomé mi rosario y empecé a rezar. Saqué el agua bendita y se la eché al auto mientras rezaba. Don Hugo me miró extrañado y también le eché un poco de agua bendita a él. ¿Qué pasa, padre? Digo, seminarista. Como sea, ¿qué ocurre? Solo bendigo el auto y a ti por si las dudas, le dije y seguí rezando. Padre, ¿ya vio eso? Me dijo señalando el espejo retrovisor. Yo no quería que se percatara, pero era tarde. Sí, don Hugo, cálmese. Por favor, concéntrese y mira al frente. Esa cosa está muy lejos de nosotros. Pero como si me escuchara, sentimos que eso empezó a seguirnos con más velocidad. Eso es una bruja, padre. Yo recé en voz alta y le pedí que rezara conmigo. Don Hugo, temeroso, miraba de manera intermitente a la bola de fuego que estaba detrás de nosotros, por lo que no pudo ver cuando del camino salió de pronto una criatura. La vi por unos segundos, pero jamás la podré olvidar. Era el cuerpo de un anciano, como jorobado o encorvado, y con cabeza de cerdo, o con facciones. Le grité a don Hugo que tuviera cuidado, y por unos centímetros pudo esquivar esa cosa, pero por la velocidad que teníamos, varios metros después salimos del camino, pero no sufrimos ningún daño. Don Hugo estaba temblando. Yo no me sentía menos asustado, pero no podíamos dejar que el pánico se apoderara de nosotros, como me sucedió con el perro ese. Entendí que con pánico sería más fácil que nos atacaran. Rápido, don Hugo, tenemos que irnos. Esa cosa viene detrás. Desgraciadamente era cierto. Esa cosa venía por nosotros. Venía corriendo en 4 patas como cerdo. Don Hugo abrió la puerta y lo tomé del brazo. No salga, ¿dónde cree que va? Enciende el auto y vámonos. No podrán lastimarnos. Bajé el vidrio y eché el agua bendita del auto. Don Hugo se tranquilizó y yo no dejé de rezar. El coche pudo encender y escuché cómo esa cosa chillaba, pero no pudo darnos alcance. Tampoco la bola de fuego. Seguimos avanzando y poco a poco el miedo se nos fue. El chofer y yo hablamos del asunto, aunque no le conté nada más. Horas después llegamos al seminario. Le pagué lo acordado. El trato era que me dejaba y él se regresaba en ese mismo instante al pueblo. Pero después de lo ocurrido no quiso. Se quedó allá afuera en el coche. Llegué al seminario y toqué como desesperado. Quería hablar con uno de los padres que había sido mi maestro. Un buen hombre que me tenía mucha estima. Seguí tocando hasta que al fin me abrieron. Les dije que era una emergencia y que necesitaba ver a este sacerdote. Me vieron desesperado y me llevaron a una de las oficinas. Ahí esperé por unos 15 minutos más o menos. El padre que buscaba no llegó. En su lugar, el sacerdote que me atendió fue el que tuvo la grandiosa idea de mandarme con el padre Valencia. Con todo respeto, pero necesito hablar con el padre. No se encuentra, me interrumpió. Lo que tenemos que hablar, lo mismo lo puede hacer conmigo. Te dimos una responsabilidad y desobedeciste. Tienes que estar en la parroquia con el padre Valencia. Y aquí estás. El padre Valencia es quien ha desobedecido sus votos. Huí de la parroquia porque mi vida estuvo en peligro. El padre ni siquiera se inmutó ante mis palabras. El padre Valencia ya nos habló y nos contó lo que ocurrió. El estómago se me revolvió. No sé cómo había conseguido despertarse y salir de su cuarto para hablar con el padre. Además, en la parroquia ya no había teléfono. Vi la hora en el reloj de la oficina. No sé cómo ni por qué, pero nos habíamos hecho casi 8 horas de camino. Estaba a punto de dar las 6 de la mañana. Lo que les haya contado es mentira, le dije molesto y preocupado. El padre Valencia ha roto sus votos con una mujer y hace cosas indebidas en la misma parroquia. ¿Cómo te atreves? El padre Valencia siempre ha sido un ejemplo de lo que es un buen sacerdote. Él nos contó lo que hiciste y lo que eres. Yo siempre tuve mis dudas contigo y él me confirmó lo que yo ya me imaginaba. No estás hecho para el sacerdocio. El padre Valencia es perverso y lo que digo es verdad. ¿Vas a negar que tienes tendencias homosexuales?
me preguntó molesto. Padre, yo nunca he tenido nada con nadie. Nunca. Entonces jura por Dios nuestro Señor que no tienes esas tendencias. Me miró y yo bajé la mirada. No puedo porque es verdad que las tengo. Pero eso no significa que no pueda ser un buen sacerdote. No me he dejado llevar por la tentación. Nunca. El padre Valencia nos habló de tus tendencias y de cómo intentaste seducirlo. Y cuando él te rechazó, lo encerraste y viniste para acá, con el propósito de contar esa sarta de mentiras, intentando desprestigiar a un gran sacerdote. Yo lo negué hasta el cansancio, pero él no quería escucharme. Me dijo que estaba dado de baja del seminario y que en mi expediente quedaría constancia, no solo de dichas tendencias, sino que diría la desobediencia que había cometido, la falta de voluntad para servir y el peligro que era, según él, al haber tratado de seducir a un sacerdote. Salí derrotado y humillado. Regresé a casa. De luego me llevó y lo que quedaba de mañana se quedó a dormir en casa. Después se marchó. Solo le dije que tuviera mucho cuidado con el padre Valencia. No di más explicaciones y se fue. Yo estaba dispuesto a apelar la baja del seminario. Estaba dispuesto a luchar. Un par de días después, el padre que me tenía aprecio me visitó y le conté todo. Desde mis miedos por que me descubrieran hasta la odisea que emprendí huyendo del padre. Él me creyó. Para mi sorpresa, él creía lo que le conté. Me dijo que me ayudaría en las apelaciones que llevara a cabo y que buscaría dar prueba de mi buen comportamiento y devoción. Al día siguiente llegó a mi casa un sobre con fotos. Eran fotos de mi familia, de mis padres, de mis hermanas y de mis abuelos paternos, que eran los únicos abuelos que me sobrevivían. Todos tenían un tache rojo en la cabeza. Había una foto mía que decía culpable y entendí el mensaje. Traté después de hablar o verme con el padre que dijo que me ayudaría, pero no pude localizarlo de nuevo. Por miedo a que mi familia estuviera en riesgo, decidí dejar las cosas como estaban y con todo el dolor de mi alma, renuncié a poder seguir mi vocación. No sé qué sería del padre Valencia y no quiero saberlo. Solo entiendo que a veces el diablo está en la misma iglesia.